El poder espiritual del Sabbat Yitro. En esta semana, compartimos un tema especial que muchas veces pasa desapercibido: cómo salir de la Matrix. Los cabalistas no reconocen una entidad negativa llamada Satanás en el sentido religioso tradicional. En cambio, lo llaman el colgador de cortinas, aquella fuerza que nos envuelve en las ilusiones del mundo físico. Si observamos desde Éxodo 19 hasta Éxodo 20, encontramos un suceso trascendental. Los Bené Israel tuvieron una percepción de una realidad alterna que no pertenecía a este mundo físico. Está escrito que vieron las letras y las palabras del Creador. Hubo truenos, una nube espesa, oscuridad, fuego en la cima del monte y un temblor. Entonces, escucharon la voz de Dios. No es que Dios descendiera a este mundo físico, sino que hubo una revelación. Y en este Sabbat Yitro, volvemos a conectar con esa revelación. La recepción diaria de la Torá. A menudo pensamos que la entrega de la Torá ocurrió solo en Shavuot, pero los cabalistas enseñan que también la recibimos en este Sabbat Yitro, y de hecho, cada día. Por eso, dentro de las Birkot HaShahar, los sabios de Israel instituyeron que la persona recite 3 bendiciones especiales, llamadas Birkot HaTorá, para agradecer a Dios por darnos la Torá día tras día. Hay conexiones espirituales que no se realizan durante todo el año, como Netilat Yadayim en días de ayuno como Tisha B'Av o Yom Kippur. Sin embargo, Birkot HaTorá nunca cambia, porque la recepción de la Torá es constante. Los 3 requisitos para recibir la Torá. Los sabios enseñan que antes de la revelación del monte Sinaí, ocurrieron 3 acontecimientos clave que hicieron posible la entrega de la Torá. La partición del mar, Kriyat Yam Suf, representa los bloqueos y limitaciones de este mundo físico. Para recibir la Torá, debemos superar adversidades y cruzar nuestro propio mar rojo. El ataque de Amalek. Amalek representa la duda y la incertidumbre. Su valor numérico es 240, el mismo que la palabra hebrea Safek, duda. Si no enfrentamos nuestros bloqueos, nos volvemos vulnerables a las dudas, lo que debilita nuestros proyectos y propósito espiritual. Y escuchó Yitro. La apertura para escuchar los mensajes del Creador es esencial. Cuando leemos los 10 mandamientos, Aseret Adibrot, tenemos la oportunidad de escanear palabra por palabra. Especialmente, debemos prestar atención a la primera palabra del primer mandamiento. Anoji. Esta palabra no es hebrea, sino prestada del idioma egipcio, y contiene un significado profundo. Así, si queremos recibir la Torá a diario, debemos superar las limitaciones de este mundo, combatir las dudas e incertidumbres, abrirnos a escuchar la voz del Creador. El significado profundo de Anoji. La palabra Anoji no es de origen hebreo, es un término prestado del idioma egipcio que, con el tiempo, pasó a formar parte del lenguaje hebreo. Anoji es uno de los nombres de Dios, pero originalmente pertenecía al dominio de Egipto. Los Mekubalim, cabalistas, enseñan algo impresionante. En la palabra Anoji están contenidos los 10 mandamientos. En la palabra Anoji están los 613 preceptos de la Torá. En la palabra Anoji está la esencia misma de la Torá. El mensaje de Anoji. En arameo, Ani, es la abreviatura de Ana Nafsi Ketavit Yeavit, que significa: yo, mi alma, la he escrito y te la he entregado. Este es el mensaje del Creador en la entrega de la Torá. Dios no nos dio solo un libro de leyes, sino que nos entregó su propia esencia en palabras escritas. A menudo se piensa que la Torá es para el pueblo judío, de la misma manera que el Nuevo Testamento es para los cristianos o el Corán para los musulmanes. Sin embargo, los sabios explican que la Torá no fue entregada exclusivamente a un pueblo, sino a toda la humanidad. El nombre de la parashá, Yitro. Un detalle significativo es que la Torá no fue entregada en una sección que lleve el nombre de Moshe Rabenu, Aarón a Cohen o algún otro líder espiritual de Israel. La parashá donde se entrega la Torá lleva el nombre de Yitro, un hombre que no era israelita. Había sido idólatra y sacerdote de otras religiones. Esto nos enseña que la Torá no es exclusiva de un grupo de personas, sino que está disponible para todos aquellos que deseen escuchar y transformar su vida. La Torá trasciende el lugar y la nacionalidad. Otro punto clave es que la Torá no fue entregada en la tierra de Israel, sino en el desierto. Esto nos enseña que el lugar no es lo que nos conecta con la espiritualidad. No es el lugar el que te conecta, eres tú quien hace que el lugar se conecte. Puedes estar en el paraíso y sentirte en un infierno, o puedes estar en el infierno y sentirte en el paraíso. Por eso, Yitro sintió un sentido de pertenencia no solo hacia el pueblo de Israel, sino también hacia su propio pueblo. Tras aprender la Torá, regresó a las naciones, lo que nos muestra que su misión no estaba dentro del pueblo de Israel,
sino fuera. El legado de Yitro y el pueblo de Keni. Cuando Yitro dejó al pueblo de Israel, surgió una nueva nación llamada Keni. Más adelante, en la historia, los descendientes de Keni recibieron a los israelitas en la tierra prometida y fueron reconocidos como un pueblo especial. En el Zohar Akados, se relata que Dios instruyó a Mosé y a Josué que destruyeran a Amalek y a otras naciones, pero que respetaran a los descendientes de Keni. ¿Por qué? Porque eran sabios que heredaron la Torá de Yitro. Tanto así, que con el tiempo, algunos descendientes de Keni llegaron a formar parte del Sanedrín, el máximo tribunal de sabios de la Torá. Y no es coincidencia. Cuando Yitro llegó con Mosé, le enseñó la importancia de establecer jueces y un sistema judicial, y sus descendientes continuaron con esta enseñanza hasta volverse legisladores de la ley. La Torá es para todos. Este mensaje nos deja una enseñanza poderosa. No importa cuál sea tu nombre o tu origen. No importa si tu nombre no suena hebreo o si tu apellido no parece judío. Si la Torá fue entregada en una parasá con el nombre de Yitro, un idólatra, entonces es evidente que la espiritualidad no está limitada a un solo pueblo, sino que es un camino abierto para toda la humanidad. Además, los cabalistas explican que el fundamento del judaísmo tiene como base una palabra de origen egipcio. Esto nos enseña que la conexión con Dios no depende del idioma que hables, ni de cómo pronuncies las palabras, sino de la intención y el deseo sincero de acercarte a la espiritualidad. Los 10 mandamientos y la creación del mundo. El Rav Berg enseñó que una de las mayores corrupciones en la historia de la religión se encuentra en Éxodo 20. En hebreo, no se llaman 10 mandamientos, Aseret HaMitzvot, sino Aseret HaDibrot, que significa los 10 enunciados. ¿Por qué? Porque no son solo leyes, sino que están conectados con los 10 enunciados con los que Dios creó el mundo. Dios no dijo, «He aquí que te entrego Israel, el judaísmo o la Torá». Dijo, «Te entrego mi alma por escrito». Conclusión, el verdadero propósito de la Torá. Este Sabbat Yitro, cuando leamos la palabra Anoji, debemos escanear cada letra y recordar su significado profundo. Aleph representa la unidad de Dios. Nan representa el alma del ser humano. Jaf representa la mano de Dios que nos guía. Yud representa la esencia divina dentro de nosotros. La conciencia que debemos tener es Ana Nafsi Ketabit Yeabit, Dios nos ha entregado su propia alma a través de la Torá. Que seamos merecedores de conectar con esta energía y recibir la Torá con un corazón abierto.